Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 27 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy les voy a hablar de un viejito piola, y es que así podría definirse a la variedad Sangiovese que existe, entre otras, aquí en la Argentina y que en su mayoría se encuentra plantada hace más de medio siglo en la provincia de Mendoza. Vamos a ir a los comienzos del Sangiovese, a los orígenes, y si hacemos eso tenemos que irnos hasta la región de la Toscana, en Italia, donde claramente se elaboran vinos muy reconocidos como el Brunello di Montalcino, los Chianti y los Vino Nobile di Montepulciano. Según los informes más recientes de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, en Italia hay 690.000 hectáreas de viñedo, donde el 75% de las mismas tienen hasta 80 variedades plantadas. De todas ellas, la vid más cultivada, adivinen cuál es, claro, la Sangiovese, que representa un 8% de la viña total y de ese número total que les dije recién. Con los inmigrantes llega a la Argentina aquellos fundadores que se acercaron a Mendoza, que se instalaron en Mendoza y que trajeron Malbec, Bonarda, Lambrusco, Barbera del Piamonte, Aspirant Bouschet, Tanat y otras tantas variedades, y que en realidad eran elegidas porque le daban vigor y les daban volumen y eran parte de las variedades que estaban acostumbrados a cultivar en su tierra de origen, en su país de origen, Italia. Y es que para aquellos productores italianos de los años 1880, el Sangiovese era un fiel representante de la cultura y la viticultura que añoraban de su tierra, y por ello resultaba común encontrar plantaciones en cantidad de estas variedades. Hoy en día la realidad cambió drásticamente para el Sangiovese y para varias de esas variedades, ya que según el último informe del Instituto Nacional Vitivinícola, el INEV, hay plantadas en el país 1.713 hectáreas de Sangiovese, y solo en Mendoza hay 1.685 de esas 1.713. El Sangiovese que existe en Mendoza es antiguo y tiene un mínimo de entre 40 y 50 años desde su plantación. Y si bien en su mayoría es reemplazado para plantar Malbec o Bonarda, aún quedan productores que la elaboran. Uno de los pioneros, si vamos a dar nombres propios, fue Federico Venegas Lynch, que lo elabora desde el año 2000 con uvas de un viñedo de más de 80 años que está ubicado en Cruz de Piedra, en Maipú. Las plantas son originales de Montalcino y siempre fue utilizada para hacer uno de los vinos de alta gama de la bodega. Y si bien el disparador uno de los disparadores de hacer este episodio de hoy de Bebedor Frecuente sobre la variedad Sangiovese fue el hecho de que es una de las notas más leídas en el blog, en nicolasorsini.com, hay una nota que hice hace algunos años respecto a esta variedad y sigue teniendo visitas. Uno de los disparadores fue ese, y otro de los disparadores fue una degustación, una cata que hizo Fernando Musumesi, Mr. Wines, quien ya ha estado invitado en este programa, con quien recorrimos y hablamos sobre la provincia de San Juan y los vinos de San Juan unos episodios atrás. Organizó una cata a ciegas en la que el día que la dividió en dos, porque juntó 40 etiquetas de Sangiovese, 40 etiquetas de Sangiovese en varietal y en corte. Y pude asistir a una de las dos catas que organizó, en la que había 21 etiquetas de vinos elaborados con Sangiovese para probar. Ya les digo, ya sean como varietales o como parte de un corte. Y un poco sobre por qué se le ocurrió esta Degus a Musu y en qué modalidad fue, y algún que otro detalle, lo cuenta él mismo en este audio que les comparto ahora. La verdad que los últimos años descubrí que la variedad me gustaba, con algunos varietales que iba probando, ¿no? Observar que en los últimos años aparecieron varias etiquetas, tanto como varietales como corte, inclusive en vinos rosados o espumante, fueron todos motivos para tratar de juntar todas las etiquetas que contengan Sangiovese en su composición y hacer esta cata. Vi que había mucho más etiquetas de las que pensaba originalmente, eso me sorprendió, por eso también la idea de juntarlas a todas y probarlas a todas para encontrar qué denominador común tienen a través de la variedad en cada una de ellas. Los vinos se degustaron a ciegas
y los catadores tenían algunas consignas. Más allá de evaluar la calidad del vino, si era rico, equilibrado, armónico, la otra consigna era tratar de reconocer cuánto percibían las características de la variedad en cada uno de los vinos. En algunos se percibía más, en otros menos. Bueno, esa fue también una variable que se evaluó en el momento de la degustación, que vale aclarar que se hizo a ciegas, ¿no? Sin dudas, esta cata organizada por Musu fue una experiencia muy enriquecedora y de ella pude llegar a sacar 5 emergentes que en algún momento incluso Musu mencionaba en los audios, denominadores comunes, buscando perfiles similares o posibilidad de encontrar conclusiones respecto a cómo se muestra el Sangiovese en un lugar, en el otro, de una manera o de la otra. Y como les decía, pude llevarme 5 emergentes que sirven de foto de lo que para mí hoy es el Sangiovese en nuestro país. Y esos 5 emergentes arrancan o comienzan con el primero, que tiene que ver con la acidez y los taninos como dos grandes distintivos de la variedad, presentes y notorios como varietales y presentes y aportando ya sea complejidad o sea frescura según la combinación, presentes también en los blends. Además, el segundo emergente, estos taninos y la acidez se expresan más y mejor a medida que se sube de altura en el viñedo. Probamos vinos de la zona este, de la primera zona y del Valle de Uco, y a mayor altura, mayor se podían percibir tanto la acidez como los taninos y ese aporte que les contaba recién que hacía según la combinación o la forma en la que estuviera vinificado el vino. El tercer emergente es que la zona este de Mendoza tiene grandes opciones con esta variedad. Hay muchos Sangiovese varietal que se están elaborando allí. Hay muchos Sangiovese del este que se corta con Malbec de Valle de Uco en distintos proyectos y que también están funcionando muy bien y fueron vinos muy destacados dentro de los 21 que probamos a ciegas en el día que fui yo. Así que es una cuestión para tener en cuenta la zona este, que no solo está siendo revitalizada a través de los productores, a través de las variedades tradicionales, sino que además tiene en variedades no tan tradicionales grandes opciones para seguir prestándole atención. El cuarto emergente es que ya sea con Malbec o con variedades tradicionales francesas, anda muy bien en vinos de corte. Proyectos como el de Vira Wines, que combina el Sangiovese con Malbec o con Merlot o con Syrah. Proyectos de la enóloga Maricruz Antolín, de la enóloga de Cróntiras, que combina Malbec con Sangiovese, y otros tantos que hay dando vueltas por ahí. Bodega López también tienen uno de sus cortes con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, y tiene Sangiovese. Es una variedad que se lleva muy bien en esa combinación, en el blendeado. Y por último, el último emergente de estos 5 que sacamos de la degustación: a suelos más cálidos, vinos más frutados, a más altura, vinos más herbales, siempre manteniendo la presencia de acidez, la presencia de taninos, y apareciendo en los vinos de altura incluso algunas notas de té y notas más propias de lo que dice la teoría del Sangiovese. Así que, como se puede apreciar, el Sangiovese aún da pelea y busca mantener su lugar en base a su historia, su antigüedad y la versatilidad para hacer distintos tipos de vino. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el contenido, pueden darle seguir al podcast y calificarlo con las estrellitas de Spotify. Además, me ayudan un montón si le comparten y recomiendan a sus amigos este podcast llamado Bebedor Frecuente. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!